Siempre que me hacían las mamografías, decían ellos que yo tenía unos senos densos. Haciéndome los exámenes de mamografía, la muchacha que me hizo el examen me puso una plaquita como de metal en el seno derecho. Y yo le dije, dígame una cosa, ¿y esa plaquita que me colocó ahí para qué es? ¿Cuándo me la va a quitar? Si usted no tiene cáncer, entonces se la quitan. Testimonios impactantes. Dios te bendiga, gracias por estar viendo nuevamente este video de testimonios impactantes. Y Dios hace maravillas en medio de su pueblo. Él sigue haciendo milagros y sanidades. Y en este día me acompaña la hermana Fabiola. Hermana Fabiola, Dios la bendiga. Hermana Nora, muchísimas gracias. Dios le bendiga por invitarme en este día para compartir. Ana Fabiola, gracias por estar aquí testificando de lo que Dios ha hecho en su vida. Y para las personas que no la conocen, cuéntenos quién es la hermana Fabiola. Ok, Dios les bendiga a todos los que escuchan este medio. Pues la hermana Fabiola es una hermana que se congrega en la iglesia IPUL, donde es pastor el hermano Néstor Hugo Rivera, y allí estoy ayudando, haciendo el servicio del Señor con los niños. Estoy en la directiva de escuela dominical, yo soy la tesorera y allí estoy trabajando con ellos. Hermana Fabiola, bueno, cuéntenos cuál es el testimonio que usted tiene el día de hoy para la audiencia. Bueno, hermana, pues el testimonio que yo tengo es un testimonio muy hermoso que Dios me dio la oportunidad de tener, porque todas las cosas que le suceden a uno, le suceden para bien. Entonces, antes de seguir, quiero leer un versículo muy bonito que siempre me gusta y dice así en el nombre de Jesús. Eso lo encontramos en Filipenses 4:6, dice. Por tanto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, el testimonio que yo quiero dar es que la vida que Dios me ha dado a mí ha sido para mí muy impactante porque he ido de proceso en proceso y de circunstancia en circunstancia, y de cada una de ellas el Señor me ha ayudado y he salido victoriosa. Quiero contarles que en el año 1997, tendría yo como 50 años cuando hay el cambio de edad y todo esto, pues era cuando ya le llaman a uno para hacer mamografías y todas estas cosas. Entonces me mandaron una carta por correo y urgentemente tengo que ir a hacerme un examen de mamografía. Voy al lugar donde hacen las mamografías y sí, me hacen todo lo que correspondiente y yo veía que las enfermeras conversaban en secreto, se iban para allá, se volvían para acá, y yo decía, pero ¿qué era que les pasa? Pero pues yo estaba todavía muy joven, yo no podía entender qué estaba pasando. Bueno, ya me dejaron ir, después me mandaron otra carta que yo tenía que seguir, que yo tenía que hacer un seguimiento de mamografías y todo esto. Entonces, eso fue en el año 1997. Entonces, corrió el tiempo y sí, yo empecé a hacer mis mamografías y siempre que me hacían las mamografías, decían ellos que yo tenía unos senos densos. Y yo decía, ¿qué será eso? Y bueno, pues yo dejé pasar el tiempo, y, y yo pues tranquila, sirviéndole al Señor, sin ponerle cuidado a eso que ellos decían, y esto, y ya llegamos al año 2011, y la esposa de mi pastor tuvo un cáncer de seno, y por lo actual ella murió. A ella le detectaron ese cáncer en el seno, no se lo trató, no hizo nada y entonces ella se murió. Entonces, cuando uno oye eso, dice, ay, ¿verdad que a mí me dijeron esto y esto en cuanto a los exámenes que yo debía tener cada mes? Entonces yo me toqué y me hice el examen que dicen ellos que hay que hacerse. Me toqué una bolita en uno de mis lados y yo no me acuerdo cuál. Y yo sentí una bolita
Entonces, yo, o sea, Sara uno y dice, ay, no, es cáncer, uno tiene que ser así como todo violento diciendo las cosas. Entonces me fui para donde el médico y, y, y entonces el médico me dijo, no, esa bolita es pura grasa, no se preocupe, no me preocupe. Pero años atrás, yo tengo artritis, dijeron que yo tenía artritis, entonces el médico me mandó unos parches para el dolor de la artritis y que eran hormonas. Pues llegó el momento que yo no me quise poner más esos parches porque me ardía, cada que me quitaba el parche me ardía y hasta me dolía. Y entonces cuando les comento del 2011, ya había pasado lo de los parches, entonces pasaron otra vez los tiempos, exámenes de mamografía y todos los laboratorios que hay que hacer en esta edad. Entonces llegó el 2016, 2015, estábamos en el 2015, me acuerdo que mi esposo ya decidió no trabajar más, tomó su pensión y nosotros ya íbamos a viajar, a pasear, porque era el tiempo de pasear y no trabajar más. Entonces mi hermana Sogenor me dice, vámonos al Canadá, que vamos a hacer este tour, no sé qué. Eso fue en el mes de agosto de 2015. Yo no sentía ningún dolor ni nada de esas cosas, muy feliz de la vida. Entonces pasaron esos meses y era el día, ¿cómo se llama? Era un lunes, como 24, algo así, de enero del 2016. Entonces me hicieron los exámenes de mamografía. Haciéndome los exámenes de mamografía, la muchacha que me hizo el examen me puso una plaquita como de metal en el seno derecho y yo le dije, dígame una cosa, ¿y esa plaquita que me colocó ahí para qué es? ¿Cuándo me la va a quitar? Porque me la dejó ahí. Entonces ella me dijo, no, no, si usted no tiene cáncer, entonces se la quitan. O si usted tiene cáncer, entonces allí es donde van a trabajar. Y yo dije, ¿cómo así que si tengo cáncer? Yo no tengo cáncer. Bueno, eso fue como lunes. El día martes me llaman del médico general y me dicen, señora Vega, usted tiene una cita muy urgente con su doctor fulano de tal. Y yo dije, "Ay, pero en 2 días ya eso". Entonces llamé a mi hermana y le dije eso, no, fíjese que me han dicho que tengo que ir allá a los resultados y apenas me los hicieron el lunes y hoy es martes y que mañana vaya. Y me dijo, no, no, yo lo acompaño. Y nos fuimos mi hermana, mi esposo y yo al médico. Bueno, hemos llegado allí, el médico hablaba muy bien español, estaba casado con una colombiana, y entonces yo me senté y en vista de eso que siempre le dicen a uno que cuando le van a dar una mala noticia se la dicen de una vez, no esperan, que cuando hay buenos resultados hasta se los dan después de que ya uno va con el médico ya al resultado. Entonces yo me senté, agaché mi cabeza, esperando las noticias esas que iban a decir, pero en las manos del Señor, confiando en el Señor que Él tiene todas las respuestas para cada situación. Y ahí mismo empecé yo a acordarme de cómo el Señor es que me ha mantenido hasta ese momento y cómo me ha sacado cada situación. Entonces estaba agachada yo así, mi esposo y mi hermana parados enfrente del médico. Entonces el médico dice, señora Vega, después de muchos exámenes, muchos laboratorios y muchos resultados, le tengo para decir que usted tiene cáncer en el seno derecho. Yo seguí con mi cabeza agachada y entonces él dijo estas palabras, pero no se preocupe, no se preocupe que tenemos los mejores equipos y me mencionó una cantidad de nombres médicos que yo no me acuerdo. Y yo agachada ahí, entonces yo dije, bueno, pero yo estoy en las manos del Señor. Si estoy en las manos del Señor, tengo que esperar su respuesta y Él hace como quiere, dónde y cuando quiere. Y por qué y todo eso. Yo tranquila ahí. Entonces me dijo, inmediatamente me dio una tarjetica de un oncólogo. Me dijo, vaya y pida la cita. Inmediatamente nos fuimos a pedir la cita. Inmediatamente me dieron la cita. Estando allá en la cita y todo eso, me llevaron con una enfermera 2 horas
y me empezaban a mencionar cómo iba a ser el proceso, qué era lo que iba a pasar y cómo me tenía que cuidar. Entonces, entre esas cosas que me dijeron, usted de ahora en adelante tiene que estar muy alejada de la gente, no puede estar en público. Y yo decía, ¿cómo así que no puede estar en público? Y mi culto, mi dominical, mis niños. Entonces yo dije, no, yo tengo que seguir en mis cosas de la iglesia. Entonces me mandaron a otro hombre, a un cirujano, y este cirujano me iba a colocar aquí en este lado derecho, me iba a colocar un porc, un tubito, y allí me iban a colocar, según ellos, la quimioterapia. Entonces fui con ellos, me pusieron el por ese, está ahí la foto, ya me pusieron el por para hacerme la quimioterapia. Allí en ese otro lugar, en esa silla estoy sentada porque esa era mi primera quimioterapia. Entonces, siguiendo con los que le comento, cuando yo salí de otro médico, que era el que ya me iba a sacar un ganglio del lado derecho, porque ellos no sabían si un ganglio estaba infectado, porque ellos decían, hay mucha ventaja, mucha oportunidad si los ganglios linfáticos no los ha tomado, no los ha agarrado el cáncer. Voy otra vez con el oncólogo y me dice Fabiola, porque él habla español. Me dice, Fabiola, tenés que hacer rápido este procedimiento porque este cáncer es muy agresivo y va así muy rápido, va creciendo, va creciendo. Entonces yo le digo, ay, ¿cómo así, doctor? Doctor Peguero. Entonces me dice, sí, tiene que hacerle rápido que le hagan la cirugía de sacarle el ganglio para ver cómo está ese ganglio si no los ha infectado todos. Si los ha infectado todos, entonces la cosa se pone grave. Entonces yo le dije a él, mire, lo que pasa es lo siguiente, yo tengo un viaje a Israel y a Egipto, que desde agosto lo pagamos. Y yo tengo que ir al viaje, ¿cómo no voy a ir? Me dice, no señora, usted tiene que hacerse primero este procedimiento y después irse para Israel. Le dije, no, yo tengo que irme para Israel primero y hacerme el procedimiento porque yo ya pagué y yo quiero ir. A mí no me dolía nada, además yo estaba en las manos del Señor. Bueno, me tocó firmar, hacer las cosas y todo, y resulta que nos vamos para Egipto. Nos fuimos para Egipto y en el mes de marzo, en enero fue cuando me dijeron, hasta el mes de marzo nos fuimos para Egipto. Yo me tuve que esperar todos esos meses para hacerme un tratamiento. Mira, en esa foto hay una parte de hermanos en el aeropuerto de Washington para ir de primero a Egipto, porque éramos 83 hermanos, una cantidad aquí de Houston y otra cantidad de Washington. Entonces, cuando ahí nos tomamos la foto, y sí, rumbo a Turquía, porque llegamos a Turquía primero para hacer escala allí y después irnos para Egipto. Entonces ya, en Turquía, pues nosotros nos dio por ir a averiguar a cómo eran los dólares allá en Turquía para ir cambiando y nos hemos perdido en ese aeropuerto tan inmenso. Y, ay, Dios mío, ¿ahora cómo hacemos? Bueno, pues volvimos a encontrar el grupo. Llegamos a Egipto. Estando en Egipto, pues allá todo el mundo preocupado, la hermana Fabiola tiene cáncer y eso me querían sentar acá, y yo estoy bien, ¿cuál es el problema? Y todas mis hermanas fueron, a excepción de dos hermanas que no pudieron ir. Entonces yo tranquila, fresca en Egipto, porque yo tengo un Dios muy grande, así como dice el versículo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Entonces, esa última palabra, con acción de gracias, y pues yo le doy gracias a Dios porque hasta este día, dije yo en ese momento, puedo vivir. Entonces, estuvimos en Egipto, estuvimos visitando lugares. Ahí está cuando ya nos bajamos del avión en Turquía, Turquía dice allí, y después nos fuimos a Israel. Pero allí en Egipto, antes de pasar el Mar Rojo, entonces yo le dije al hermano Andrés Hurtado, le dije yo, mira, aquí en este lugar es que yo quiero que oremos por mí. Ahí tengo mi foto, en el lugar donde vamos a orar por la hermana Fabiola. En esa foto, estando en Egipto primero,
En esa foto ya estamos allá al fondo, se alcanza a ver un lugar muy especial que se miraba allí, para que es como un lugar de los huesos secos, algo así. Y este acá es el desierto allá en Egipto, y ahí estuvimos compartiendo bastante rato, montándonos en camello, yo disfrutando mi vida que Dios me había dado, porque desde que yo nací Dios tenía un propósito conmigo. Entonces, pues realmente para mí la vida fue muy linda. Mire, Dios me dio la oportunidad de montarme en ese caballo tan grande y tan alto. Y yo no me acordaba que habían dicho que yo tenía cáncer. Yo disfruté mi viaje, estuve feliz, contenta. Y sí, señor, compartimos con toda la familia que fuimos a varios lugares en Egipto, estuvimos sentados abajo en el monte Sinaí, no nos dejaron subir a los ancianitos de 60 para arriba, porque había que subir muchísimas gradas y nos íbamos a cansar. Pero bueno, nos quedamos abajo compartiendo todos los que nos quedamos. Al otro día, cuando llegaron ellos, nosotros nos fuimos rapidito en el bus del tour a esperarlos a que ellos llegaran. Ellos trajeron muchos mensajes de allá diciendo, pues es una emoción muy grande, porque imagínense ir al monte Sinaí, donde Dios le dio a Moisés las escrituras de los 10 mandamientos. A mí me hubiera gustado subir, de pronto más adelante puedo ir y subo. Pero entonces Dios ha sido muy bueno conmigo. Entonces, siguiendo este asunto de lo que dijeron que me había pasado, llegamos aquí, a este lugar, a un lugar que es un poquito como complicado de entender el nombre, Piajiarop, un lugar donde los israelitas estaban frente del Mar Rojo. Allí estaban en Egipto y enfrente estaba el Mar Rojo, y yo escogí ese lugar para poder orar. Pero venga, les comento algo. Yo pregunté por qué Mar Rojo, por qué se llamaba Mar Rojo. Me dijeron que era que los animales y todo eran rojos, por eso le decían Mar Rojo. Entonces allí fue cuando pudimos orar, todos oraron por mí, yo sentí la mano del Señor en mi vida, porque si estoy en las manos del Señor, pues yo no me tengo que preocupar, pues Él hace cuando quiere. Y oraron por mí y yo seguí mi camino. Llegamos a Israel. En el paso de Egipto a Israel es como pasar un puente de un lado de la orilla del puente al otro lado. Y eso fue largo, ese camino allí, porque le preguntan a uno muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y ya estando allá en Israel, empezamos a conocer los lugares, a conocer todo. Y un detalle muy bonito o muy triste mejor, que quiero comentarles, cuando uno está en Egipto y compra algo de Egipto, allí compramos una ruana que dice Sinaí. Entonces yo no me pude poner esa ruana en Israel, porque decía Sinaí. Entonces eso era peligroso, no podía hacer eso. Entonces empezamos a hacer el tour en Israel, y llegó el momento en que, estando en Israel, bueno, dijeron vamos a ir a Belén. Y cuando íbamos a ir a Belén, en el bus, el chofer se bajó y dijo, yo me tengo que bajar y cambiar de chofer, porque si yo paso para Belén, me mata. Y eso, ¿cómo así? Pues sí, porque allí en Belén es el lado donde están los de Palestina, los musulmanes y ellos. Y sí, estuvimos allá, visitamos esos lugares muy bonitos y todo eso, regresamos otra vez a Israel, compartimos con todos los hermanos y bueno, eso fueron como 10 días de viaje. Entonces, cuando hemos regresado acá a Estados Unidos, nosotros regresamos un lunes, un lunes, y el día martes fui a los exámenes del laboratorio, me dijeron, ya mañana le vamos a hacer su cirugía de sacarle el ganglio, que es la foto que está ahí, la del lado acá, del lado derecho, así. Sacarle el ganglio como está. Aquí acabo de salir de la cirugía, que me hicieron esa cirugía del ganglio, me lo sacaron, y entonces me dijeron después, su tratamiento le va a valer como $68,000. Y le dije yo, yo no tengo toda esa plata, yo no tengo eso. Y yo dije, no, pues hay que pagar todo eso, ¿y dónde lo voy a sacar?
No, yo, bueno. Entonces después del momento me llaman y me dicen, no se preocupe que su procedimiento va a valer solamente cada que vaya el copay 11,60 centavos. Y llegó, bueno, está bien. Entonces empezaron las quimioterapias. Allí fue donde empezó lo fuerte, lo fuerte. Cuando me empezaron las quimioterapias, como habían dicho que yo no podía estar en público, y yo dije, pero ¿cómo no voy a ir a la dominical? Entonces yo lo que hacía era, me iba bien temprano para la iglesia, me sentaba en mi puesto, porque me hago en la primera banca, en la esquina, y entonces como ya me iba para un rincón a orar, allá atrás, en un cuarto, y apenas empezaba la dominical, yo me hacía mi puesto, y cuando era la hora de recoger la ofrenda, que saluda a todo el mundo, yo me metía al cuarto para que nadie me viera, pero eso sí, la hija la vi en la escuela dominical, eso que no podía dar las lesiones, pero me gusta trabajar en esto. Entonces comenzó el trabajo. Las quimioterapias fueron fuertes, demasiado fuertes. Me empezaron, fueron 21 6 quimioterapias cada 21 días y era duro, porque por decir algo, si me la iban a poner martes, el día lunes tenía que tomarme unos esteroides el día martes y el día miércoles. Esas 3 noches yo no podía dormir, estaba así en vela, sin dormir, nada de dormir. Y yo le decía a mi esposo que es en el otro cuarto, porque pues, todos los enfermos no podemos trabajar en la zona. Entonces, así pasó. Y yo lo único que hice fue, bueno, pues yo voy a aprovechar el tiempo. No puedo dormir, pues voy a orar, voy a oír los mensajes, me aprendí los mensajes de todos los predicadores que ya estaban ahí en línea y así pasó el proceso. Entonces, muchas cosas, a mí se me quitó el apetito, me quitó el todo. Entonces yo le decía al médico, doctor, a mí no me gusta comer carne, me sabe feo, ¿será que puedo comer nomás frijoles? Y entonces me dijo, claro, claro, sí, señor. Entonces, Dios fue tan bueno conmigo. Llegó el momento en que me dijo el médico, tiene que hacerse las radiaciones. Son 33 radiaciones. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿eso cómo irá a ser? Me va a doler. Bueno, como quiera, yo iba todos los días. No duraba sino como unos 20 minutos allí haciéndome ese procedimiento, pero yo estaba en las manos del Señor. Recuerdo muy bien que cuando yo empecé ese procedimiento, un hermano me dijo esto. Me dijo, porque yo tenía que llevar mi comida, ¿cierto? Entonces yo me ponía mi gorro, porque hasta el pelo se me cayó. Me ponía mi gorro para taparme un poquito y todo. Entonces me dice mi hermano, yo salía donde no hubiera gente, pero él salió también ahí. Me dice, hermana Fabiola, entonces usted le va a dar la gloria a la ciencia. Entonces eso me llenó me llegó muy duro. Y dije yo, ay, ¿cómo así que yo le doy la gloria a la ciencia? Entonces me puse a orar y dije, ay, Señor, ¿cómo así? Si usted es mi salvador, mi redentor, el que me hizo y me formó para su gloria, ¿cómo así? Entonces me acordé que el Señor es el dueño de la ciencia. Y a mí me tocaba predicar, ya habían pasado varias quimioterapias, me tocaba predicar y dije, no, yo esta me la saco. Entonces en la predica yo dije, bueno, hermanos, háganme el favor y dicen, ¿de dónde salen esas telas? ¿De dónde salen esos asientos de madera? De las hojas de los árboles. ¿Y quién hizo los árboles? Pues que el Señor, antes yo ya dije, no, qué cuento que yo le voy a dar la gloria a la ciencia, yo le voy a dar la gloria al dueño de la ciencia. Y el Señor me liberó de esa situación que yo sentía maluca. Bueno, y fue pasando el tiempo y Dios me concedió mis peticiones. No falté a la iglesia, iba a la dominical porque a los otros no iba. Me acuerdo que el pastor venía con la esposa cada miércoles y me traía flores, frutas. Ay, yo tenía esa gorra puesta porque como se le cae a uno el pelo, entonces yo tenía esa gorra puesta aquí y ese calor que da esa gorra, no, me la quité. Y dije yo, ay, pastor, a mí no me da pena que ustedes me vean sin pelo, me va a quitar esa gorra que es tanto calor. Entonces, mira, estoy sin pelo, gracias al Señor, que es el dueño del pelo también. Y bueno, pasaron los días y llegó el momento en que me dijo el oncólogo, me dijo que ya iba a terminar el procedimiento, que había sido exitoso el procedimiento y que me iban a mandar un año de una quimioterapia oral.
y después 5 años de una pastilla oral. Pero en todo este procedimiento Dios se manifestó, Dios estuvo conmigo, Dios fue mi ayudador, el que me dio las fuerzas, el que me sustentó cada día. Yo no sabía manejar el asunto de la quimioterapia y me iba para el hospital y yo, ay, pero Fabiola, ¿qué es eso? ¿Usted cristiana yendo de cabeza para el hospital? No, no, yo no voy a volver al hospital, yo estoy en la mano del Señor. Aprendí a manejar este procedimiento y sí, salí victoriosa porque el Señor es el dueño de todo. Y recuerdo mucho que estaba yo en la silla, en la sala ya, estaba yo, no sabía todavía cómo estaba el cáncer y estaba yo así sentada. Y yo le decía, Señor, usted quiere que yo me muera y me vaya quieta y me quede así estirada en el cementerio sin hacer nada. Así le decía, yo converso con el Señor y le digo así, conversando, Señor, Dios, Él sabe todas las cosas. Entonces yo le dije eso al Señor, que si quería ver que yo me quedara muerta en el cementerio quieta sin hacer nada. Entonces sí, eso fue en el 2016 y a fines del 2016, ya empezando el 17, me llaman a mí a que ayude en Club Timoteo. Dije yo, ay Dios mío, yo todavía tenía mis sombreritos y mis cositas que me ponía. Y digo yo, ay, pero, pero yo como me siento de débil porque es fuerte la quimioterapia. El oncólogo me dijo, ve, te vamos a dar veneno para poder vivir, para que puedas vivir. Y yo, ¿cómo así? Si el Señor es el que me sustenta. Entonces, yo dije, ay, ¿cómo así? Porque Club Timoteo no es una clase, es un departamento de niños de cierta cantidad, de cierta edad de años, donde se hacen programas, se hacen visitas y todo. Entonces a mí me tocó y le dije yo, bueno, si el Señor quiere, yo le dije al Señor que si quería que muriera y no me morí, entonces tengo que hacer algo. Entonces dije, sí, Señor, el Señor me dará fuerzas. Entonces empezamos a trabajar con Club Timoteo. Fue maravilloso trabajar con ese equipo de Club Timoteo, hasta mis niños. Ahí todavía me estaba apenas saliendo el pelo, poquitico pelo, y salíamos a hacer timo salida, timo concurso, timo week, timo evangelismo en moto, en bicicleta, en patineta y todo eso. Hicimos unas botellitas que decía Club Timoteo, y entonces lo que hicimos con los niños es, como en los parques no se puede hacer como esa evangelización que uno siempre hace, entonces lo que hicimos fue hacer unas botellitas chiquitas con agua, mandamos a comprar agua y le pusimos un sellito, ve, ahí también el sello, no lo puse, donde decía Club Timoteo. Entonces todos los niños ahí se quitaban y le repartían las botellas a la gente en el parque. Esa fue una motivación para ellos. Esos niños ya crecieron, esos niños ahora están ayudando en la escuela dominical, otros son asistentes, otros son maestros, otros trabajan en la música y así sucesivamente, porque Dios es bueno, Dios contesta las peticiones del corazón de uno. Yo no me canso de decir ese versículo que dice, deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá las peticiones de su corazón. Entonces ese procedimiento del cáncer, ay, pues para mí fue como una experiencia que Dios me dio, una situación muy difícil. Llegó el momento, entonces dijo el oncólogo, ya se terminó, señora Vega, el procedimiento. Entonces me acuerdo que me llevaron a un corredor así donde hay una campana. Me dijo, vamos a tocar la campana. Y yo decía, ¿y para qué vamos a tocar la campana? Me dijo, no, enseñar de que ya terminamos el procedimiento. Entonces, tocamos la campana y salí victoriosa en el nombre del Señor Jesús. Así es que Dios es muy bueno, Dios es muy bondadoso conmigo y me siento privilegiada de que Él me da vida. En este momento, en este año voy a cumplir 76 años para la gloria del Señor y hasta aquí el Señor me ha ayudado. Ha sido para mí una experiencia muy grande porque que te digan a ti, tienes cáncer, no se sabe y que tienes un viaje, que te vas a ir por allá y que tienes que hacerlo rápido, eso fue en enero y te vas en marzo. No, es que solo Dios es el que hace todas las cosas, porque Él concede las peticiones del corazón de uno. Pero antes de que Él se las conceda, uno tiene que deleitarse para poder tener ese privilegio. Así es que ese es mi testimonio. Yo me siento feliz porque Dios me dio la oportunidad de pasar ese proceso en victoria, porque no es fácil llegar de una quimioterapia, de una radiación, ahí sentirse todo debilucho, pero las fuerzas las da el Señor.
Así es que ese es mi testimonio, un privilegio. Yo aconsejaría a todas las personas que están pasando como por este procedimiento, confíen en el Señor, esté en las manos del Señor. Y si no se ha convertido, si todavía no ha aceptado al Señor, acéptelo, que el Señor sabe lo que tenemos necesidad. Y a cada quien le da en ese momento conforme Él quiere. En este momento yo me siento con fuerza. Hay veces se me da un poquito las fuerzas porque quizás no como suficiente, pero cojo ánimo porque el Señor es mi fortaleza. Él es mi ayudador en ese proceso, en esa situación tan grande que yo pasé. Y sí, es muy gratificante tener un Dios como el que yo tengo, porque realmente no es tan fácil. Recuerdo que yo le dije al oncólogo, bueno, es que ¿qué pasa esto, doctor? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco tías por parte de mi papá, que ellas todas se murieron de cáncer del seno, todas cinco. Entonces él hizo así, como que arrugó los ojos y dijo, no, te tengo que mandar un examen de un examen para mirar si era congénito eso, ¿no? Entonces él me dijo, no, ese cáncer que te dio no tiene nada que ver con ese cáncer que le dio a tus tías. El cáncer que te dio fue hormonal. Entonces acuérdense que yo les dije que un médico me había mandado unos parches con hormonas y esos parches entonces hicieron ese efecto tan maluco, pero Dios permitió eso por una razón y la razón por la cual Dios lo permitió es para que uno piense y no se olvide de ninguno de sus beneficios, como dice la Biblia. No te olvides de ninguno de tus beneficios, porque Él es el que nos ayuda. Él es el que nos da todo lo que uno en este momento podemos necesitar. Quiero leer un poquito con el salmo, porque para mí es un salmo muy importante, ¿ok? Entonces los dedico. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces uno se apropia de eso. Y si yo llevo el nombre de Jesús en mi vida, quiere decir que esto que leyó aquí, que este salmo de David, si Él lo comprobó, pues yo me apropio de eso, de esas expresiones que dijo David. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El oncólogo me dijo, Fabiola, una cosa, ya no te van a salir canas. Eso me dijo, ya no te van a salir canas y vas a rejuvenecer. Y yo, caray, voy a rejuvenecer. Pues yo le doy gracias al Señor porque Él es bueno, Él le da vida a uno y le da fuerza para llegar hasta este momento para poder pronunciar en victoria lo que Dios hace con uno. Así es que, hermanas, Dios me las bendiga, les pudiera decir más cosas y todo, pero es que me emociono tanto de cómo Dios trabaja en mi vida, cómo hace las cosas. Voy a leerles otra vez el versículo que les leí de primero. Por nada estéis afanosos, por nada si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero lo más importante de este versículo es con acción de gracias. Entonces, gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él en el momento que más lo necesité, Él estuvo ahí conmigo, porque cuando yo me bauticé, Él me lo prometió, que iba a estar en todo momento conmigo, solamente que debo apropiarme de esas palabras. Somos escogidos de parte del Señor y dice que somos su real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cuándo nos adquirió el Señor? Cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Allí nos volvimos sus hijos y allí estamos en las manos del Señor y allí es como nosotros podemos tener victoria. Del resto no tenemos ninguna victoria, solamente en el Señor Jesucristo. Así es que adelante, que el Señor es bueno, el Señor es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en cualquier situación. Que el Señor me les bendiga.
Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana Fabiola, por ese hermoso testimonio. Y realmente lo que se hace con esos testimonios es glorificar el nombre del Señor Jesús. El Amén, proceso que usted pasó es para que glorifique el nombre del Señor Jesús, porque amén, para eso hemos sido llamados. Voy amén. a compartir unas fotos que la hermana Fabiola compartió conmigo. Sí, en esa foto estoy con una hermana, la hermana que está allí es una hermana que fue misionera en Bolivia, y atrás está mi hermana Sogenor, y estoy yo ahí con mi turbante que estaba sin nada de pelito, y en la otra también allí empezándome como a salir el pelo, pero todavía con mi turbante puesto. Ah, una cosa que les quería comentar, no se me olvidó, cuando empezó a caerse el pelo, entonces me dijo el oncólogo, se le va a caer el pelo. Ok, se va a caer el pelo. Entonces mi hija agarró me hizo una cola y me cortó un pedazo de pelo, la mitad allí, y me quedó un poquito de pelo aquí. Entonces mi hermana Sogenor llega a un día cualquiera y y me dice, te voy a llevar una sopa. Entonces salgo, yo me había bañado y mi pelito yo no me lo tocaba porque estaba aquí, porque si me lo tocaba me quedaba con el pelo en la mano, así. Entonces yo me bañé, me dejé mi pelito quieto, así, y cuando salí a recibir la sopa en el carro, ella no se bajó y apenas ella me vio, hizo así una cara y yo le dije, ay, Nori, ¿qué pasó? ¿Qué vio? Me dijo, no, 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 todo está bien y se fue. Fui a verme al espejo que era, que ya nomás tenía un pelito aquí y otro aquí. Así es que los procedimientos en el Señor no son en vano. Y sí, me volvió a salir pelo, no mucho, pero me salió pelo, no me quedé calva. Aquí estoy, mire, con mis turbantes, mi hermana me acompañó siempre todo el tiempo. Ay, no veía la hora de quitarme los turbantes que hacía tanto calor, pero bueno, Dios es tan bueno, tan maravilloso. Yo a veces me pongo y me río pensando, ahí estoy con mi esposo en el cementerio, y entonces digo yo, ay, pero ¿quién soy yo para merecer este privilegio que Dios me sacó del borde casi de la muerte y estar aquí viva para contar? Porque él sabía que yo necesitaba vivir más para trabajar con todos los muchachos. Es una bendición trabajar con la escuela dominical. Amén. Bueno, yo voy a mostrar el video que mandó también la hermana Fabiola cuando ya tocaron la campana del libre Oh, de sí. cáncer. Gloria a Dios por esa gran victoria. Amén. Felicidades, Fabiola. Le deseo lo mejor por completar su tratamiento. Felicidades. Está muy, no la vaya Bueno, yo le doy gracias a Dios porque tengo un buen Dios y este médico. Bravo, doctor, gracias. Bravo. Amén. Gloria a Dios. Qué gran victoria. Hermoso testimonio. Sí, hace 3 años me dieron totalmente de alta del cáncer, gracias al Señor. Este médico me dijo, estás libre de cáncer, no tienes nada. Y lo más curioso es que a ese médico le gusta mucho el evangelio. Mi esposo, cada que íbamos, él lo evangelizaba y le enseñaba y le enseñaba. Llegó el momento que le tuve que decir a mi esposo, yo entro sola porque él ya no me hace el examen ni nada, sino que quería que él le explicara el evangelio. En una ocasión dijo él, Edier, mi esposo se llama Edier, le dice, ¿sabe qué? Necesito que me explique la unicidad, porque el hombre que estaba ahí es un musulmán y dijo, yo necesito que él sepa quién es Dios. Entonces mi esposo le explicaba la unicidad y el médico le interpretaba a su asistente médico. O sea que esos privilegios, yo sabía por qué hace las cosas, porque me hizo dar cáncer y me llevó hasta allá para que el médico conociera la verdad. Pero gracias al Señor, Él sigue siendo bueno y sigue siendo Dios. Amén, amén. Y su nombre debe continuar y seguirá siendo glorificado en medio de nosotros. Gracias, Amén. hermana Fabiola, por este hermoso testimonio de sanidad divina. Y bueno, y si te gustó este video, compártelo, que si ha sido de bendición para ti, podrá ser de bendición para otra persona. Y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén.